De un libro, un cuento. Beatriz y los cuerpos celestes, escrita por Lucía Echevarría y publicada en el año 1998. Es una novela que sigue la historia de Beatriz, una joven que viaja entre Madrid y Edimburgo en busca de su identidad y del significado que para ella tiene el amor. A través de relaciones con Mónica y Kat, la protagonista elabora temas como la sexualidad, la amistad y la aceptación en un mundo que está constantemente empujándola a encajar en los moldes preestablecidos. El universo de Beatriz no era un sistema ordenado de planetas que giran en armonía en torno a un sol estable. No, más bien el suyo era un cosmos caótico, donde los cuerpos colisionan entre sí, dejando escombros de recuerdos, de deseos y heridas sin cerrar. Desde que tenía uso de razón, Beatriz había sentido que no encajaba en el mundo que se le había dado. Se crió en Madrid, en el seno de una familia acomodada, y creció entre expectativas impuestas y un amor que, aunque presente, nunca sintió del todo como suyo. Sus padres sí la querían, pero su afecto estaba condicionado con el cumplimiento de un destino preestablecido: ser la hija perfecta, con una vida pulcra y un futuro predecible. Pero Beatriz era todo, pero no quería ser predecible. Siempre había sentido que su alma vagaba entre distintos mundos, incapaz de asentarse en uno solo. Y desde pequeña se sintió diferente, atrapada entre la necesidad de ser aceptada y como una urgencia interna de huir. Su amistad con Mónica, su compañera de la infancia, le proporcionó una especie de refugio. Mónica era segura, carismática, alguien a quien Beatriz miraba con una mezcla de admiración y un sentimiento que aún no sabía definir. Su relación estaba llena de silencios, cargados de significados, de roces accidentales que ardían en su piel, de preguntas que nunca se atrevieron a formular. Pero el tiempo es como si fuera un cometa que arrastra todo lo que lleva consigo a su paso. Y Beatriz terminó por alejarse de Mónica cuando la adolescencia exigió a las dos que tomaran caminos diferentes. La partida no fue una decisión sino una consecuencia. Mientras Mónica parecía encajar perfectamente en la estructura social que las familias habían diseñado para ellas, Beatriz se encontraba cada vez más perdida. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de irse a Edimburgo, y no dudó. Lejos de su familia, lejos de todo lo que le sofocaba, la ciudad escocesa se presentó como una promesa de reinvención. Y allí conoció a Kat, su compañera de piso, y después algo más. Kat era todo lo que Beatriz nunca había tenido el valor de ser. Desinhibida, desafiante, un alma libre que no pedía permiso para existir. Juntas exploraron un amor sin etiquetas, sin definiciones, un sentimiento que, aunque ardió con intensidad, también la dejó el alma en cenizas. El amor con Kat fue apasionado, pero también tremendamente turbulento. Había momentos en que se sentía plena, como si por fin hubiera encontrado su centro de gravedad. Y en otros, la inseguridad le consumía, porque Kat no pertenecía a nadie, y esa era precisamente su naturaleza. Beatriz, sin embargo, anhelaba una estabilidad con Kat que nunca podría ofrecerle. Y así, como en un eclipse oscurece el sol por un instante y luego desaparece, la relación terminó antes de que pudiera entender cómo sostenerla. Con el corazón hecho trizas, Beatriz regresó a su hogar, que ya no sentía como tal. Volver
fue como caer en un agujero negro. Las mismas calles, las mismas miradas inquisitivas, el mismo vacío disfrazado de normalidad. Pero esta vez ella había cambiado. Ya no podía fingir ser quien esperaba que fuera. Se reencontró con Mónica y con ello revivió todo lo que había intentado enterrar. Las emociones que había sentido de niña ahora se presentaban ante ella con una claridad dolorosa. Lo que siempre había sido amistad, en realidad había sido amor. Pero el tiempo no se detiene para quienes llegan tarde a comprenderlo. Mónica había seguido su camino, uno que no dejaba espacio a otra posibilidad de un nosotras. Beatriz pasó meses sumida en la confusión. Intentó llenar el vacío con relaciones fugaces, con noches que terminaban en madrugadas solitarias y pensamientos que giraban en espiral. Se inscribió en cursos, trató de hallar sentido a las letras de las canciones, en los libros que llenaban su habitación. Con el tiempo, comenzó a entender que su historia no dependía de Mónica, de Kat, ni de nadie más. Su universo estaba en constante expansión, y ella tenía que aprender a evitarlo sin miedo. Los días pasaban y con ellos, Beatriz empezó a construir una nueva rutina. Encontró refugio en las escrituras, en las páginas de un diario que se convirtió en su confidente silencioso. A través de las palabras, se permitió desenterrar su propio caos, encontrar sentido a sus emociones y dar voz a sus miedos. Las noches de insomnio ya no eran solo momentos, sino momentos de autodescubrimiento, en los que poco a poco aprendía lentamente a aceptarse. Descubrió nuevos lugares, rincones que antes le parecían insignificantes y que ahora se convertían en pequeños refugios. Los cafés, donde podía leer sin sentir la presión del mundo exterior. Los parques, donde podía caminar sin destino fijo. La sensación de pertenecer a la ciudad de una manera nueva, más libre. Se dio cuenta de que no necesitaba escapar para encontrarse a sí misma, sino a aprender a habitar su propio espacio con verdadera autenticidad. Un día, casi por casualidad, conoció algo nuevo. No fue un amor instantáneo ni una conexión inmediata. Fue algo diferente. Era alguien que la miraba sin expectativas, que la escuchaba sin juzgar. Alguien que no intentaba encajarla en ninguna categoría, sino que la aceptaba como era. Y en esa nueva amistad, Beatriz encontró un resquicio de paz, una luz tenue en su propia constelación personal. Perdida entre su pasado y su presente, Beatriz comenzó a entender que su vida era como una constelación de momentos, de personas que brillaban en el cielo y que, aunque algunas desaparecieran, siempre dejarían una marca en su alma. Comprendió que su identidad, su forma de amar y de sentir, no necesita ser encasillada ni justificada. Que su historia no tenía que ajustarse a un solo guión y que, aunque a veces se sintiera errante, no significaba que estuviera sola. Con esa certeza, Beatriz empezó a construirse, aprendió a aceptarse, a entender que las heridas también son parte del viaje y que el amor no siempre se presenta en la forma que esperamos. Porque al final, todos somos cuerpos celestes en movimiento buscando nuestro propio equilibrio en un universo infinito de posibilidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió que su universo ya no era un caos incontrolable, sino un espacio de expansión, donde aún había mucho por descubrir. Que tengas un feliz día.